Mira, en el tema del discurso, claramente el presidente creó una gran expectativa en las redes sociales, nos había anunciado un diagnóstico con la verdad y soluciones estructurales. El día de ayer mucha gente fue a ver la televisión esperando que el gobierno pues revele los problemas y dé soluciones estructurales y se encontró, ¿no es cierto?, con, yo diría, una gran decepción porque lo único que hizo el presidente es repetir el viejo diagnóstico que tiene, encontrar sus culpables, enumerarlos, ponerles más números a los culpables y las soluciones, pues volvió a repetir las cosas que ya sabemos que no traen un solo dólar a la economía boliviana. Pero vamos por partes como recomienda el descuartizador. En el caso del gas, reveló lo que ya sabíamos, que la economía, pues que dependía significativamente del gas natural, ha perdido este energético, exportábamos 6,000 millones de dólares, ahora estamos alrededor de 2,000, algo que lo venimos diciendo hace muchos años. El gobierno descubrió el agua tibia y vio pues que bajó significativamente las exportaciones de gas, los ingresos han caído y en este caso, quien estranguló a la gallina de los huevos de oro, que era YPFB, fue Evo Morales, ¿no es cierto? Fue la anterior gestión, fue ellos que no cuidaron de la nacionalización. Entonces, en este caso fue la primera lavada de manos, donde el gobierno dice, yo no tengo nada que ver con el pasado. El presidente Arce niega al ministro Arce y dice, no se hicieron las inversiones en exploración y producción que eran absolutamente necesarias. Pero eso es muy curioso porque recordemos que durante todo este periodo, quien ha sido ministro de Economía y Finanzas fue el presidente Arce. Y no solamente el ministro de Economía y Finanzas, sino el jefe del gabinete económico. Él era el dueño del modelo económico, el padre de esta maravilla económica que nos presentaban, que estaba completamente blindada. Y de repente, ahora nos encontramos con que el que era el dueño, además del instrumento para la planificación y la ejecución de la inversión pública, pues no sabía lo que estaba pasando en el sector hidrocarburos. Porque cuando Arce dice no cuidaron de la nacionalización, significa, no está hablando de un programita, de un proyecto en Villazón, en Pocuata o en Viacha, está hablando de lo que le daba al Estado el sector hidrocarburos el 50% de sus ingresos. Estaba hablando de 5,489 millones de dólares de ingresos. Por lo tanto, tenía además el instrumento para vigilar, supervisar e impulsar la inversión pública en el sector gas, que es el presupuesto general del Estado. Todos los años, el Ministerio de Economía y Finanzas manda a la Asamblea cuánto se va a invertir en todos los sectores, incluyendo el sector hidrocarburos. Entonces, cuando comenzó a bajar la inversión, él era ministro. ¿Por qué no dijo nada que estaba bajando? Digamos, el 2013 no dijo nada. El 2014 ya vaya y pase porque hubo un descuido, no le mostraron los datos, pero el 14, 15, 16, todos esos años, el gobierno tenía que haber dicho, miren señores, aquí estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Yo soy el padre del modelo económico. ¿Cómo voy a permitir que se estrangule al sector hidrocarburos? Y eso es lo que ocurrió. Y ahora nos cuenta y nos dice, habían hecho eso, ¿no es cierto? Como si en la época el ministro de Economía y Finanzas haya sido el fantasma Gasparín y no él. Entonces, eso de no asumir la responsabilidad es muy grave. Fueron corresponsables morales y Arce del fracaso de la política energética. Y ahora, por supuesto, el gobierno dice, sí, ahora sí nos hemos puesto las pilas y ya tenemos 6 pozos en exploración y van otros 18 y anuncia. Ahora, ninguna de esas medidas en el sector gas trae $1 en el corto plazo. Si funcionan esos proyectos es 5 o 6 años hacia adelante. Después volvió a la historia de que hay un sabotaje de parte de la Asamblea, ¿no es cierto? En la Asamblea, ¿qué estaría ocurriendo? Que habrían 1,000 millones de dólares que entrarían y que serían la salvación para Bolivia. Nuevamente, ahí pues hay mucha cortina de humo. Recordemos que esos 1,000 millones de dólares, si los aprobaron, no son dólares efectivos,
no son dólares contantes y sonantes. Son dólares que podrían ayudar en el mediano plazo a la inversión pública. Es dinero que entra, ¿no es cierto?, pero que está en las vitrinas de las reservas internacionales, pero no se convierte en dólar efectivo para pagar importaciones de diésel o gasolina o para pagar deuda externa, que es lo que el gobierno necesita. Eso van a ser proyectos que poco a poco van a ir entrando a la economía boliviana. Entonces no trae ni un dólar adicional. Además, recordemos que ya la Asamblea le ha aprobado como 3,000 millones de dólares y no ha resuelto el tema de las divisas. La Asamblea le ha autorizado vender 21 toneladas de oro al gobierno, que fueron como 1,500 millones de dólares y no pasó nada. Siguen los problemas con los dólares. La Asamblea, de alguna manera, también le aprobó que utilice los 500 millones de dólares, que es una especie de préstamo sin necesidad de su autorización del Fondo Monetario Internacional, de los derechos especiales de giro, y no pasó nada. Entonces, tal vez sería bueno que hasta le aprueben esos 1,000 millones de dólares. No va a resolver el tema de los dólares, porque no son dólares de libre disponibilidad. Después el gobierno ha culpado a la inflación mundial de la inflación local y no ha dicho nada, por ejemplo, que ya este año la inflación llega a 4,60% hasta agosto, la inflación de alimentos a 8%, y en agosto la inflación ha sido de 1,58%, elevadísima, la más alta en los últimos 5 años. Y esa inflación pues es responsabilidad de dos cosas, sobre todo. Uno, del incremento del precio del dólar. Bolivia vive de las importaciones, necesita comprar bienes y servicios de afuera porque es totalmente dependiente. Entonces, ese dólar que durante muchos años era comprado a 6,96, ahora tiene que ser comprado a 10. Por lo tanto, por ejemplo, si un desodorante costaba $1 afuera, digamos en Brasil, ese desodorante antes lo comprabas en 6,96 y te llegaba, digamos, a 10 bolivianos ya con los cambios. Pero ahora te está en 23. ¿Por qué? Porque está mucho más caro comprar ese desodorante, porque el dólar ha subido, eso ha subido en más de 50% los costos de los importadores, que lo han pasado los precios, y esa es la razón de la inflación cara importada. Entonces, y no es que la inflación mundial, todo está subiendo. Cuando uno ve la inflación en Brasil, que es nuestro principal proveedor de varios bienes, cuando uno ve la inflación en China o en el Perú, por ejemplo, no es tan elevada. Entonces, no es verdad que la inflación externa, todo está bien en Bolivia y ahora está caro aquí porque han aumentado los precios en sus países de origen. Ha aumentado los precios porque el dólar está más caro en Bolivia y tenemos enormes restricciones. Y eso también ha contagiado a otros sectores. Igual, le ha echado la culpa al cambio climático. Realmente eso es una afronta, ¿no es cierto? Porque fue su gobierno de Evo Morales y Arce, que es un gobierno de pirómanos. Hace años que estamos destruyendo nuestra naturaleza en este instante. Por favor, miren las montañas, ya han desaparecido, está lleno de humo por un modelo económico expansionista de la agricultura, de la agropecuaria, ¿no es cierto? Por la llevada de campesinos fuerte que ha habido de parte del gobierno hacia el oriente boliviano y los grandes chaqueos. Entonces, decir que el cambio climático, como si fuera alguna cosa externa, ajena a nosotros, es responsable de la inflación, pues no corresponde tampoco a la verdad, porque en realidad sube el tomate, sube la papa, porque la papa, el tomate, la cebolla, la palta son peruanas o chilenas y son más caras traerlas, porque nosotros no producimos nada de eso. Entonces, culpar a la inflación importada no resuelve absolutamente nada. Y hablar también de que el tema es medioambiental no sirve de nada. Y después el gobierno ha hecho toda una explicación a través de su presidente de las soluciones. Ninguna de las soluciones que presenta $1 hoy día, ni una. ¿No es cierto? El tema del gas, sí, vamos a hacer esto en 5 o 6 años. El tema del biocombustible en algún momento funcionará, pero es parcial. El gobierno ha dicho que resolvería el 90%, pero hay un tema de aritmética. Van a producir, ¿no es cierto?, como 1,9 millones
de diésel ecológico y consumimos 6. ¿Cómo van a resolver? Entonces es parcial. Volvió a hablar del litio, que está parado, volvió a hablar de la siderurgia, que está parada, volvió a ofrecer 170 empresas estatales sin un peso en el bolsillo, ¿no es cierto? Volvió con la cantaleta de que estas medidas parche que ha hecho con los empresarios van a resolver los problemas. Eso no va a ocurrir. Entonces, en general, todas las reformas estructurales es un coñichi, es un recalentado de cosas que ya han dicho en los últimos meses y que no ha tenido un impacto significativo. Pero los grandes ausentes, por supuesto, no hablo una palabra del déficit público, que es el origen de los problemas que tenemos. Un Estado gigantesco, 570,000 empleados, empresas públicas deficientes, gastos excesivos, se han incrementado el sueldo en las empresas públicas hace 2 semanas por más de 3%, y siguen gastando y gastando y gastando y no quieren reconocer que ese es uno de los problemas. Entonces, todas sus reformas estructurales es más de lo mismo, no trae un solo dólar y no encaran los problemas de manera integral. Y bueno, en ese contexto uno entiende por qué el presidente está pidiendo ayuda a los economistas, porque él y su equipo no tienen nada que ofrecer a Bolivia, perdieron el norte y no tienen los instrumentos ni la credibilidad para resolver esta crisis económica que estamos viviendo. En resumen, entonces, licenciado,